La Biblia. Un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural. ¿Y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si fueran ovnis? ¿Qué era esa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le aparecía al profeta Ezequiel? En la Sodoma y Gomorra del Génesis, ¿de dónde venía el fuego y las piedras que lo arrasaron todo? En el Éxodo, ¿qué era esa presencia en el cielo que guió a Moisés a través del desierto? ¿Eran actos divinos? ¿O esas misteriosas fuerzas celestiales podrían haber sido ovnis en la Biblia? A lo largo de la Biblia se suceden misteriosos fenómenos aéreos que alteran el curso de la historia humana. Para los eruditos religiosos, estos relatos son la prueba infalible de la presencia de Dios y de las acciones divinas. Pero algunos investigadores modernos defienden una teoría diferente. Tal vez esas historias relaten verdaderas visitas alienígenas. ¿Es posible que los extraterrestres hayan estado involucrados en la historia humana durante miles de años? ¿Y si es así, entraron en contacto con los personajes bíblicos? Cuando se estudia la Biblia, se observa que hay muchos testimonios de ovnis que contactan con personas, como el carro de fuego que abduce a Elías y lo asciende al cielo. Elías fue uno de los profetas judíos más respetados de su época. Según los expertos en ovnis, el relato bíblico de su encuentro con un carro de fuego es una descripción detallada de lo que podría denominarse un ovni. El encuentro tuvo lugar cuando Elías recorría el río Jordán acompañado de su sucesor. Elías sabía que su vida corría peligro porque había ofendido a muchas figuras religiosas poderosas. Elías pidió a Dios que le ayudara. Le acompañaba un joven llamado también Elías. Y de repente se vio rodeado por varios carros de fuego. Elías contempló un carro de fuego y unos caballos de fuego separados de él, y ascendió en un torbellino al cielo. El Antiguo Testamento narra una historia sobre cómo a Elías le atrapó o le absorbió un carro de fuego que brillaba incandescente. Según ese pasaje, Elías se evaporó en el cielo y ningún mortal volvió a verle. El concepto de Elías siendo ascendido a un carro de fuego es una abducción. Es cierto que los informes sobre ovnis modernos dicen que suben a personas a bordo y se las llevan. Creo que lo que aparece en esos informes es algo muy parecido a lo que se llevó a Elías al cielo. Si cogiéramos lo que se describía sobre Elías y lo comparáramos con los casos de personas que son llevadas a bordo de objetos volantes no identificados, podría tratarse perfectamente del mismo tipo de suceso que tuvo lugar en aquella época. Lo que nosotros denominamos carro de fuego no tiene nada que ver con el aspecto que imaginamos que puede tener un platillo volante. Pero hay quien defiende que en realidad no se diferenciaban tanto. Carro es un término que significa algún tipo de transporte. Y en aquella época, lo más parecido a lo que podían comparar un platillo volante era un carro. Era un modo de transporte que resplandecía y tenía un aspecto brillante.
Se trataba seguramente de la única asociación que podían encontrar para esos transportes celestiales. Algunos especulan con la interpretación tradicional de que muchos pasajes de la Biblia están manipulados, no solo por la falta de referencias técnicas de sus redactores, sino por las inexactitudes de la traducción al inglés de la Biblia que se efectuó en 1611 en la corte del rey Jaime. El inglés utilizado en la corte de Inglaterra en el siglo XVII era diferente del inglés que utilizaba el pueblo llano por un motivo específico. Porque los cortesanos querían diferenciarse de los plebeyos. Para comprender mejor el significado original de los textos bíblicos, los investigadores se remiten al libro Concordancia Exhaustiva de Strong. Es un libro publicado en 1890 con un índice alfabético de cada palabra que aparece en la Biblia y una lista de todas las veces en que aparece esa palabra y de los contextos en los que se utiliza. Basándose en este libro, algunos investigadores creen haber descubierto otra conexión entre el relato de Elías y los ovnis. En la versión del rey Jaime, Elías cuenta que ascendió al cielo. Pero algunos creen que no se refería al reino de Dios. En la corte del rey Jaime, la palabra cielo significaba exclusivamente cielo. En los cientos de veces en que aparece nombrada, cielo significa cielo físico. No se refiere en ningún caso al reino de los cielos como recompensa. Las historias bíblicas sobre extraños sucesos celestiales no son las únicas fuentes antiguas que describen ovnis. Las creencias religiosas en las que aparecen ovnis están presentes en todas las culturas. Están presentes en los textos más antiguos de los sumerios. Aparecen pintados en las paredes de las tumbas egipcias. Los yogis y los lamas de Oriente los llaman imanas o carros de los dioses. Hace miles de años, la cultura nazca del Perú, en una hazaña de precisión magistral, diseñó unas rayas perfectamente rectas que se extendían por el paisaje con una longitud de casi 60 kilómetros y una anchura de 1,5 kilómetros. Algunos expertos en ovnis se preguntan si ese diseño, que se parece a los modernos aeropuertos, no se habría utilizado como pista de aterrizaje de naves espaciales alienígenas. Las líneas se interseccionan formando enormes figuras geométricas e incluyen dibujos de insectos, mamíferos y un misterioso ser humanoide. Hay quien dice que se parece a un astronauta. Pueden contemplarse desde el cielo, y hay que preguntarse si no las dibujarían para impresionar a seres que volaban por él. La cultura que los dibujó intentaba por lo menos captar la atención de los seres espaciales que sabían que existían. Hay otras civilizaciones antiguas que también creían ser visitadas por seres extraterrestres. Kukulcán, el dios principal de los mayas, había descendido del cielo para enseñarles sus complejos conocimientos tecnológicos y matemáticos. Los avanzados conocimientos matemáticos de los mayas son una de las formas de demostrar que existe una posibilidad. En los códices aparecen cartas astronómicas muy avanzadas en las que constaban los eclipses solares y lunares. La creencia de que los mayas recibieron sus conocimientos matemáticos y astronómicos de antiguos dioses que bajaron del cielo, creo que tiene su origen en un hecho real.
Porque esa misma historia se repite por todo el mundo, con los indios de América del Sur y del Norte, en China, en todo Oriente, en la India. Es esa historia, o una versión similar, en la que los dioses vienen del cielo y comparten sus conocimientos con los seres humanos. Son relatos inquietantemente similares, que se repiten en distintas culturas, a lo largo de los siglos, y que hacen surgir nuevas preguntas. Creo que los ovnis existen desde hace siglos.